¿Existe un método que permita potencializar el pensamiento creativo? Esa pregunta se la vamos a trasladar a Luis Eduardo Vázquez, que es un experto en temas de software libre, pero también de creatividad e innovación. Bienvenido, Luis Eduardo, a nuestro programa de Televisión Negocios. Otra vez, gracias, Juan, por tenerme aquí. La respuesta es definitivamente sí. No solamente existe uno, sino muchos métodos y muchos procedimientos en la web, fuera de la web, para hacer ese tipo de estándares. Bueno, vamos a empezar con una frase que dice que el valor de la creatividad no está en evitar que te copien, sino al contrario, en conseguir que todos te quieran copiar. Mira, esa es la paradoja. El que le copian es porque está creando. Y al árbol, como dicen nuestros abuelos, al árbol que tiene frutos al que le tiran piedra. Sí. Y esa es una medida, inclusive desde el punto de vista de recursos de manejo de popularidad y de manejo de sistemas SEO en web, ver a quién le copian. Vamos a hacer esa conceptualización de lo que es la creatividad, como esa capacidad de generar nuevas ideas, conceptos que me permitan producir cosas distintas, pero que sobre todo sean muy originales. Sí, mira, creatividad es salirse de lo común. Es que usted pueda tomar productos, ideas o conceptos que existen o las que no existen, usted los puede crear y sobre eso fundamentar un concepto de tipo teórico y constructivo de materia física. Sí, vamos a hablar de esos conceptos que son pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente y pensamiento creativo. Todos esos términos se usan para referirse a pensamiento creativo como método y también se usan de manera genérica en ambientes de desarrollo comunitario de personal, de empresas, de estructuras de creatividad, de software, de control político, bueno, una serie de cosas en esa línea. Luis Eduardo, ¿somos todos creativos? Definitivamente sí, todos somos creativos. El asunto de ser creativo no es, como lo vamos a ver posteriormente, un tema de genes o de ADN. Hay un estudio danés muy reciente que tomó hijos adoptados en ambientes en los cuales también había hijos biológicos. Sí. Y el desarrollo de la creatividad en ambos fue equivalente, lo que mostraba claramente que no era un tema de ADN, sino un tema de ambiente. Sí. Usted dice entonces que es una habilidad de la cognición humana, ¿no? Sí. Si tú no, por ponernos al otro lado con los animales, solo la cognición humana da la estructura de pensamiento creativo. Sí. Por ejemplo, los computadores no hacen pensamiento creativo, porque su desarrollo es en base a estructura de algoritmos previamente creados. Sí. Entonces no hay. Ahora, hablemos de computadores cuánticos, ya es otra cosa que esté en este proceso de desarrollo y de robótica, pero es otro tipo de elementos. Vámonos con 5 componentes de la creatividad. Entonces el primero sería ser muy curioso. Sí, si tú no eres curioso, no creas. Da Vinci era un ejemplo espectacular. Recomiendo aquí mismo un libro que se llama Inteligencia Genial de Michael Gell, en la que muestra que la curiosidad es la madre de la ciencia y del conocimiento. Bueno, hay uno que usted dice que es pensar en color. Sí, yo no sé por qué los seres humanos, especialmente los hombres, cuando vemos a una dama que saca su bolsita con colores y empieza a marcar colores en sus cosas, esa persona nos lleva ventaja, porque es que pensar en colores es la manera natural como el ser humano piensa, ¿sí? Entonces pensar en colores es parte importante de poder hacer creatividad. Bueno, ¿qué es conectar lo desconectado? Mucha gente no conecta o piensa que las conexiones están todas establecidas. Sí. Si Edison no hubiera conectado 1100 y pico de productos para encontrar el filamento de la luz, sí, no lo habría logrado. Y hizo 1106 productos hasta que encontró el carbono. Entonces, eso es conectar lo desconectado. Cultivar las ideas. Muy poca gente se sienta a pensar en ideas. Es más, ni las escribe. Es más, ni hacen un modelo, no cogen un poquitico de plastilina para hacer la idea. ¿Sí? Esa es una manera de cultivar las ideas. El que cultiva ideas definitivamente crea. Bueno, y retarse a uno mismo todos los días. De las fuentes que les voy a dar al final, en línea, de hecho el curso empieza diciendo, póngase un reto. Y sobre ese reto se construye el producto. Entonces, tú tienes que estar retándote todo el tiempo
no solamente por tus ideas nuevas, sino por las que tienes que mejorar las que existen y por crear elementos de nuevas ideas. Y por eso vamos a plantear ya 5 retos, que es encontrar la simplicidad en lo complejo. Sí, acuérdense, yo lo miento mucho, hay mucha gente que no le gusta a mi amigo de Apple, pero ese era uno de los principios básicos de mi amigo, ¿sí? Tiene que ser complejo, claro, pero simple, claro. O sea, es simple de operar, de estructurar. Unir sabiamente la belleza con la funcionalidad. Es difícil, pero ahí es donde se dan cosas bellas que son realmente útiles. Que perece una cosa fea, aun cuando sea útil. Sí. Mejorar la calidad y el nivel de la experiencia. Mi amigo Jobs también decía mucho de la experiencia de usuario. A eso se refiere, a que el usuario definitivamente es el alimento para desarrollar nuevas estructuras de conocimiento y de creatividad. Bueno, hay una cuarta, que es crear soluciones elegantes. La belleza y la elegancia a veces es bien difícil unirla. De hecho, hay ejemplos muy interesantes en la vida práctica. Tenemos marcas muy notables en ese tema, como Samsung y como el mismo Apple. Y ahora IBM con sus equipos nuevos y con Microsoft en las máquinas nuevas que está trabajando de las extraplanas. Entonces, ligar esos 3 conceptos no es fácil, pero definitivamente genera creatividad. Y hay un quinto reto, que es satisfacer necesidades reales de las personas. ¿Cuántos eventos, ejemplos, desarrollos no sirven? Simplemente se inventaron y no se usaron. Entonces hay que juntar todas esas cosas para poder saber de que el producto final no solamente es de alta creatividad, sino que es bello, que es simple y que el usuario tiene una experiencia muy positiva con él. Pues Eduardo, vamos a recomendar unos sitios web para nuestros televidentes para que amplíen todos estos conceptos y sobre todo que tengan herramientas prácticas para desarrollar esa creatividad al interior de sus organizaciones, pero también en el campo personal les va a servir muchísimo. Correcto. Ahí tenemos la de Creative Think. Sí, Creative Feed es una página en línea libre en la que tú empiezas, como decía ahorita, creando asumiendo un reto y a través de la página se te van generando cuestionamientos, desarrollos y preguntas para poder llegar al reto estructurado. Vamos con la siguiente página, Juan, nuestro productor, para que nos muestre cuál sería la siguiente. Hay otras interesantes, como en gamificación hay muchas. Sí. Hay otra muy interesante en una cosa que se llama Sandbox o caja de arena. Sí. Que de hecho es una copia de un trabajo muy profundo que han hecho los indios, no los hindúes, porque hindú es el que es de la religión. Sí. ¿Sí? En hacer creatividad en cajas de arena específicamente. Sí. O sea que en el piso con un pedazo de palo crean los modelos. Eso es bastante similar a esa estructura. Qué bueno. Luis Eduardo, de verdad que muy interesante este tema. ¿Cuál sería su mensaje final para los televidentes que nos ven en diferentes países de Hispanoamérica? El ser humano es creativo, eso no lo podemos negar. Es más, no solamente no lo podemos negar, sino que no lo podemos dejar de vivir. Sí. Porque todos tenemos que crear. Uno debería levantarse todos los días con una nueva idea y apoyarla dentro de sí y afuera en las estructuras a las que tenga acceso en comunicación. Luis Eduardo, hablándonos sobre el tema de creatividad. Este es Negocios, el programa para aprender y disfrutar del mundo empresarial.